pues queremos comunicar la palabra. ¿Ya está usted preparado? ¿Ya está usted listo, lista ahí en casita? ¿Ya está usted preparado en el reposo del Señor? Porque también en esta mañana estaremos participando de la mesa del Señor, estaremos participando de la Santa Cena, así que por eso es que estamos recordando la muerte y ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Pero en esta mañana, amada iglesia, amada congregación, queremos entonces ya sin ningún más espacio, queremos comunicar la palabra bendita del Señor, porque pues queremos aprovechar el tiempo. Y en esta mañana queremos hablar acerca del tema de Jesucristo como mediador. Y es que, mis hermanos amados, no existe ningún otro mediador entre Dios y los hombres. Hoy, lamentablemente, en algunos movimientos religiosos en algún momento han venido a canonizar algunas personalidades o algunas figuras religiosas que consideran que pueden ser mediadores entre Dios y los hombres, en este caso entre ellos. Pero usted y yo no necesitamos de ningún otro mediador. Usted y yo no necesitamos de ningún otro personaje a diferencia de Jesucristo, porque el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. El único, mis hermanos amados, que está a la diestra del Padre y que intercede por usted y que intercede por su servidor es únicamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo no sé si usted puede desde este inicio alabar, glorificar el nombre del Señor, decir amén o escribir amén, poder levantar sus manos, pero el único mediador, amados hermanos, entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo, el que se ofreció voluntariamente en la cruz del Calvario por amor a usted, por rescate a mí, y por eso es que a Él le damos toda la gloria. Cuando nosotros hablamos acerca de una persona como mediadora, en este caso hablando acerca de Jesucristo como mediador, se dice que es una persona que intercede o interviene entre Dios y los hombres. Y precisamente eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, mis hermanos amados, interviene delante del Padre por usted y por mí. Hay muchas personas, tal como se lo decía en un momento, que creen en ciertos movimientos religiosos, que creen que algunas figuras religiosas que murieron y que están sepultadas, piensan que esas personas pueden interceder por ellos. Creen que esas personas pueden interceder delante del Padre por ellos, porque como ya murieron y como fueron delante de ellos grandes hombres, grandes figuras religiosas, consideran desde ese perfil, desde esa perspectiva, las personas dentro de su ambiente religioso consideran de que esas personas pueden interceder delante del Padre por sus vidas. Pero por eso en este momento mi interés a través de esta palabra, a través de este mensaje, es poder resaltar, mi hermano amado, y es que usted pueda entender que realmente el único mediador entre Dios y usted, entre Dios y su servidor, es únicamente Jesucristo. Y si Jesucristo es el mediador, no tenemos necesidad nosotros de ningún otro personaje, de ninguna otra figura, porque la obra perfecta que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario ha sido perfecta, ha sido total. Y realmente Jesucristo no necesita de ayudantes para que puedan interceder delante del Padre. Por eso acompáñeme, 1 Timoteo, capítulo número 2 y versículo 5. Categóricamente el apóstol Pablo plasma este texto diciendo de la siguiente manera. 1 Timoteo capítulo número 2 y su verso número 5 dice de la siguiente manera: porque hay un solo Dios, escuche, un solo Dios, y cuántos mediadores, dice la palabra, y un solo mediador entre Dios, escuche, entre Dios y los hombres. Existe solamente un Dios y también existe solamente un mediador. No existen muchos mediadores. No hay varios mediadores entre Dios y los hombres. El único mediador, el único que puede realizar
este papel, el único que puede desarrollar esta función y este rol es nuestro Señor Jesucristo, para la honra y para la gloria de su nombre. En otro tiempo, quizás usted, cuando llevábamos una vida quizás religiosa, tradicional, es probable de que nosotros le clamábamos a fulanito, a menganito, a perencejo, ¿verdad? Y nos dirigíamos a diferentes personajes para poder pedir que ellos intercedieran delante de Dios a favor nuestro. Pero nosotros entendemos que el único mediador que puede interceder y que puede intervenir entre el Padre y nosotros es únicamente nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que qué honor, qué privilegio, y por eso es que usted debe de sentirse seguro, hermanito, hermanita que me escucha. Usted debe de sentirse seguro, confiado, cada vez que usted se dirige a la persona de Jesús, cada vez que usted le ora al Padre, cada vez que usted le clama al Espíritu Santo. Usted debe de saber y debe de tener la seguridad de que su oración es escuchada. Cuando usted se dirige al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, usted debe de saber que usted va a ser oído, usted va a ser escuchado, su oración va a ser escuchada. Ahora, si usted le clama a Dios a través de otros intermediarios, yo no le garantizo que su oración pueda tener respuesta o que su oración vaya a ser escuchada. Por ahí hemos escuchado de algún programa que se llama A Cada Quien Su Santo. Yo no me quiero meter en estos momentos en aspectos propiamente religiosos, pero lo menciono por el hecho y por el tema que estamos abordando, porque en esta mañana estamos precisamente enfocándonos en esa función tan preciosa, tan maravillosa que nuestro Señor Jesucristo ha llevado a cabo con toda la humanidad. Y por eso el apóstol Pablo resalta acá diciendo: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, dice, hombre. Por eso, mis hermanos amados, el único que puede llevar a cabo esta función solamente se llama Jesucristo. Por eso es de que el apóstol Juan, en el capítulo número 14 y versículo número 6, nos presenta desde su perfil que el único camino, el único medio, el único puente para poder conectar, para poder, mis hermanos amados, crear esa conexión para con el Padre, es Jesucristo. Por eso Juan capítulo 14 versículo número 6, un texto muy conocido. Estoy seguro de que usted ya lo está recitando allí en casita. Estoy seguro de que usted ya lo está citando ahí. Y en efecto, Juan capítulo 14 verso 6 dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dice el Señor. Nadie viene al Padre, dice, si no es por mí. Es decir, nosotros no podemos llegar al Padre si no es a través de nuestro mediador. Jesucristo es el único medio, mis hermanos amados, para podernos dirigir al Padre. Por eso es de que ningún movimiento religioso nos lleva al Padre. El único que nos conduce a nuestro Dios es Jesucristo. Él es el único camino. Él es la única vía que nos conduce a nuestro Padre Celestial. Yo no sé si usted en esta mañana puede bendecir el nombre de nuestro Dios, pero qué precioso es poder saber, mis hermanos amados, que Jesucristo entonces es la única mediación insustituible. Jesús no puede ser sustituido por ningún otro medio. Lamentablemente, como se lo venía diciendo hace un momento, en algunos movimientos religiosos sustituyen la figura de Jesús por otros personajes, sustituyen la figura de Jesús por otras personalidades, pero jamás podemos nosotros sustituir a Jesús para podernos dirigir al Padre. Él es el único camino, Él es la única vía, porque Él es el único que se entregó por la humanidad. Ninguna personalidad que ha sobresalido
a través de la historia bíblica o a través de lo que gira en torno a la historia de la iglesia. Porque detrás de la historia de la iglesia, por supuesto, desde el primer siglo de la era cristiana, se conoce un periodo bien impresionante como la patrística, ¿verdad? Y a partir de ese momento comienzan a resurgir diversas figuras que sobresalieron y que dieron su aporte a la iglesia, al desarrollo de la iglesia. Pero a pesar de que todos estos personajes, todas estas personalidades dieron un aporte al desarrollo, al avance, al progreso de la iglesia, sin duda alguna ellos fueron simples mortales como usted y como su servidor. Jamás vamos nosotros a poder estandarizar a estos hombres que en algún momento dejaron un legado, dejaron un estilo de vida y dejaron un aporte al cristianismo. Jamás los vamos a poder nosotros estandarizar al perfil de Jesús. Jamás nosotros vamos a poderlos poner a la altura de nuestro Salvador Jesucristo como mediadores. Jamás. Y el único mediador entre Dios y los hombres, dice el apóstol Pablo, es Jesucristo. Yo no sé si usted me está entendiendo en esta mañana, por eso el apóstol Juan escribe ahí en el capítulo 14, verso 6, que es el texto que acabamos de citar, hablando acerca de la mediación de Cristo como única e insustituible. Cristo es la única mediación entre el Padre y entre nosotros. Él es el único camino. Él es la única vía que nos conduce al Padre. No existe ninguna otra. Por allá podríamos recordar un eslogan que decían a Jesús, ¿verdad? Por cierto personaje, por cierta figura religiosa. Y es que, mis hermanos amados, es Jesús el único camino. No existe ninguna otra figura. En la Biblia encontramos grandes hombres y grandes mujeres que sobresalieron en la historia, pero definitivamente el único mediador para con el Padre se llama Jesucristo. Él es el único mediador. Por eso es que en esta mañana necesitamos nosotros resaltar estas características, aprovechando de que hoy conmemoramos la muerte, hermano, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, pero también la resurrección de Él. Él se levantó de los muertos y por eso al participar de la mesa del Señor conmemoramos este momento tan maravilloso, esa ofrenda expiatoria para con nosotros. Y como estamos hablando en este momento, la mediación que hace Cristo entre Dios y los hombres, cuando nosotros vamos allá en Romanos capítulo 3 y versículo 23, podríamos nosotros recordar esa pared divisoria que había entre Dios y nosotros como seres humanos. Podemos nosotros recordar, mis hermanos amados, esa pared que nos separaba, esa pared que nos dividía, esa pared que no nos permitía poder tener acceso para con el Padre. Por eso mencionábamos hace un momento que el único puente, el único camino, el único que puede hacer, mi hermano amado, esa conexión entre Dios y los hombres es únicamente Jesucristo. Por eso en Romanos capítulo 6 verso 3, lo que hace Cristo es hacer la paz entre Dios y los hombres. ¿Qué dice la palabra? Por cuanto todos pecaron y están destituidos. ¿Qué dice? De la gloria de Dios. Escuche, ese texto es bien impresionante porque cada uno de nosotros nos encontrábamos destituidos de la gloria de Dios. Había una pared divisoria entre Dios y los hombres. Había una pared divisoria entre Dios y la humanidad. Pero tal como lo he mencionado hace un momento, Cristo viene a ser ese puente de enlace. Porque en otro tiempo estábamos separados. En otro tiempo, mis hermanos amados, estábamos separados delante de Dios. Pero Cristo, a través de ese sacrificio que hizo por toda la humanidad, entonces hizo la paz entre Dios y la humanidad y nos unió. Y por esa razón es de que hoy nosotros con
toda libertad tenemos entrada directa al Padre. Usted y yo ya no tenemos ningún bloqueo, ninguna interferencia. Usted y yo de ninguna manera tenemos ninguna separación, a no ser que estemos llevando una vida de pecado. Pero de lo contrario, si usted está caminando bien delante de Dios, no debe de existir ninguna interferencia, no debe de existir ningún bloqueo. De hecho, cuando Cristo resucitó, dice la palabra de que el velo del templo se rasgó, porque había una pared divisoria que no permitía al pueblo poder entrar hasta el lugar santísimo. Por eso es de que hoy usted y yo tenemos entrada directa hasta la presencia misma del Padre. Usted y yo nos podemos acercar con toda libertad, con toda seguridad, con toda confianza delante de Él. Por eso el escritor a los Hebreos dice: acercaos a Dios. ¿De qué manera? Dice: confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos pues, dice, confiadamente al trono de la gracia. Hoy, con toda libertad, nosotros podemos acercarnos, porque esa pared divisoria fue derribada. Esa pared divisoria, mi hermano amado, fue destruida. Cristo hizo la paz entre Dios y los hombres. Cuando nosotros en otro tiempo nos encontrábamos destituidos de la gloria de Dios, entonces Cristo vino a hacer ese enlace de unión. Cristo vino a hacer ese enlace para con la humanidad. ¿A través de qué medio? A través, por supuesto, de ese sacrificio perfecto que Él operó en la cruz del Calvario. Por eso, yo no sé si usted me está entendiendo lo que le estoy comunicando, pero Jesucristo, entonces, mis hermanos amados, es el único mediador para con el Padre. Es el único mediador, mis hermanos amados, entre Dios y los hombres. Él es el que nos ha reconciliado. Él es el que nos ha puesto en paz. Él es el que ha hecho la paz entre nuestro Padre Celestial y toda la humanidad. Por eso, para poder entender de una mejor forma esto, acompáñeme por favor allá a Isaías capítulo 59. Hay varios textos que vamos a ver en esta mañana. Yo espero usted pueda estar entendiendo la palabra. Si usted está entendiendo la palabra, escriba amén, aleluya, levante sus manos ahí, pronúnciese, ¿verdad?, dándole la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial. Pero en Isaías capítulo 59 y su versículo número 2, escuche lo que dice aquí la escritura. Isaías 59 verso 2 dice: pero vuestras iniquidades, escuche, esto es lo que había causado la separación entre Dios y los hombres. Dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados, dice, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es decir, el pecado de la humanidad, mi hermano amado, había creado ese bloqueo, había creado esa interferencia, había creado, mi hermano amado, esa pared divisoria. Y tal como dice acá, vuestras iniquidades han hecho división, dice, entre vosotros y vuestro Dios. Esa era la condición, esa era la realidad en la que nosotros en otro tiempo nos encontrábamos. Esa era, mis hermanos amados, la verdadera condición de la humanidad. Había una separación, pero ahí entra entonces en función, y por eso es que se necesitaba la mediación, porque a pesar de lo que los sacerdotes, si el tiempo me lo permite, estaré hablando acerca de esa labor tan impresionante que llevaban a cabo los sacerdotes en la antigüedad, porque los sacerdotes hasta cierto modo llevaban a cabo esta función, pero por supuesto no la podían llevar a cabo en su totalidad, tal como lo hizo nuestro Salvador Jesucristo. Los sacerdotes únicamente ofrecían sacrificios, ofrecían ofrendas, ofrecían, mis hermanos amados, holocaustos por los pecados de la humanidad. Pero a pesar de que ellos ofrecían holocaustos, ofrecían ofrendas delante del Padre, por más que ellos ofrecían holocaustos y ofrendas, la culpa y la mancha del pecado ahí permanecía. Por eso es de que el oficio
Y el sacrificio perfecto que Cristo operó en la cruz del Calvario realmente fue suficiente. Por eso allá en Hebreos dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, dice la palabra, a los santificados. Porque la ofrenda de Cristo, como ese cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario, fue suficiente, amados hermanos. Fue suficiente para podernos redimir, para poder derribar. Por eso es de que cuando Cristo dice, consumado es, vamos a ver, usted que me escucha ahí en casita, usted que está atento ahí a la palabra, cuando Cristo declara esas palabras, consumado es, ¿qué sucedió? ¿Qué aconteció? Vamos a ver si usted puede escribir ahí en la sección de comentarios. Yo aquí voy a leer su respuesta. Vamos a ver qué sucedió cuando Cristo dice consumado es. Porque algo sucedió. Algo se dio. Y por supuesto lo que sucedió es precisamente en torno a lo que estamos hablando en este momento. ¿Qué fue lo que sucedió cuando Cristo, mis hermanos amados, le enterraron la lanza en su costado? Y la palabra dice que posterior a ello Cristo estaba pues obviamente agonizando. Llegó el momento en donde Él sintió que era su último hálito de vida y Él dijo consumado es, y ahí murió, ahí expiró. Bueno, no veo, yo creo que están tímidos ustedes, pero precisamente, mis hermanos amados, cuando Cristo declaró esas palabras de consumado es cuando se rasga el velo del templo. Es decir, cuando la ofrenda perfecta se lleva a cabo en la cruz del Calvario, esa pared divisoria entonces se derriba. Esa pared divisoria que separaba a la humanidad para con el Padre se derriba. Por eso es de que hoy todos aquellos, mis hermanos amados, hombres y mujeres que desean acercarse a Dios y lo hacen a través de la vía de nuestro Señor Jesucristo, pueden acercarse al Padre con toda libertad. Pueden acercarse al Padre con toda libertad, porque el único camino para con el Padre y el único mediador, como estamos resaltando en esta mañana, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso una vez más mencionamos acá en Isaías capítulo 59 donde nos encontrábamos, y versículo número 2, porque esta, mis hermanos amados, es la realidad que nosotros estábamos experimentando en otro tiempo. Esta era la realidad de la humanidad en otro tiempo, al decir, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Pero por eso es de que Cristo viene a reconciliar a la humanidad para con Dios. Por eso hace un momento le decía, Cristo viene a ser el puente. Cristo viene a ser, mis hermanos amados, esa pieza de enlace que une al Padre y que une a la humanidad. ¿A través de qué medio? A través de su sacrificio, a través de esa ofrenda perfecta que se operó en la cruz del Calvario. Por eso qué privilegio es poder en esta mañana, mis hermanos amados, recordar ese sacrificio perfecto que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Por eso, mis hermanos amados, es que dentro de este perfil que hemos estado hablando, es por ello de que Cristo puede entender a la humanidad y puede entender, le puede entender a usted, me puede entender a mí, porque Él se humanizó, Él se encarnó, ¿sí? El Logos se hizo carne, el Verbo se hizo carne. El apóstol Pablo en Filipenses presenta, mis hermanos amados, lo que es la kenosis de Dios, lo que es el vaciamiento de Dios, al decir, haya en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, oiga, qué glorioso y qué acto de humillación para nuestro
nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó, dice, el ser igual a Dios, sino que se humilló, dice, hasta lo sumo, tomando condición, dice la palabra, de hombre. Cristo se humilló hasta lo más bajo. Y lo hizo por amor a usted y lo hizo por amor a mí. Pero dentro de esto entonces le decía que por esa misma razón es de que Cristo, dentro de lo que son sus dos naturalezas, tiempo nos haría falta para hablar diferentes aspectos que giran en torno a lo que estoy hablando. Ahorita podríamos entrar y hablar acerca de lo que son las dos naturalezas de Cristo, porque en Cristo se manifestó lo que fue la naturaleza humana, pero también en Cristo se reflejó la naturaleza divina. Por eso es de que una de las crisis que enfrentó la iglesia del primer siglo, y que por supuesto el apóstol Juan, cuando nosotros leemos el evangelio de Juan y cuando nosotros leemos las cartas de Juan, el apóstol Juan comienza a contrarrestar la corriente del gnosticismo, porque el gnosticismo solamente presentaba de que Cristo tenía una naturaleza divina, mas no una naturaleza humana. Es decir, hubieron algunas herejías cristológicas desde el primer siglo hasta los primeros 4 siglos de la historia de la iglesia, que unos negaban la naturaleza humana de Cristo y otros negaban la naturaleza divina, al decir de que Cristo nunca se humanizó. Por eso es de que el apóstol Juan presenta de que Cristo se cansó, de que Cristo comió, que Cristo lloró. El apóstol Juan resalta esas características y esas peculiaridades de todo un ser humano, porque Cristo, al estar en esta humanidad, al encarnarse, tomó una forma corporal humana. Y por eso es de que dentro de la naturaleza humana Cristo nos puede entender a nosotros, pero dentro de lo que es su naturaleza divina, también Él puede entender al Padre. Es decir, como puede entender al Padre y como puede conocer al Padre, porque Él tiene su naturaleza divina, como también puede conocer y puede entender a los hombres. Por eso es que el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Acá en Romanos, por favor acompáñenme, Romanos capítulo 5 y versículo número 8, vea este texto. Cada vez que lo leemos es impresionante el poder ver la condición y precisamente la forma en que el apóstol Pablo presenta la posición en la que nosotros nos encontrábamos, porque es impresionante el poder saber que en otro tiempo usted y yo éramos enemigos de Dios, porque yo no sé si usted en esta mañana puede recordar cuando usted no quería saber nada de Dios. Cuando usted en otro tiempo llevaba una vida desordenada. Yo no sé si usted puede recordar ese tiempo cuando usted llevaba una vida alejada de Dios. Pero vea lo que resalta acá el apóstol Pablo, capítulo número 5 de Romanos. Y versículo 8 dice de la siguiente manera, Romanos capítulo 5 verso 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, dice la palabra, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Pero el verso 10 declara algo impresionante, diciendo: porque si siendo enemigos, oiga, si usted puede resaltar o subrayar esa sección en su Biblia, dice en el verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de ¿quién dice? No dice por la muerte de cierta figura religiosa, no dice por la muerte de determinado personaje que sobresale en la historia de la iglesia, no, habla precisamente de la figura de Cristo, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte, dice, de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Por eso es de que, imagínese este texto, verso número 10 que estamos leyendo, este texto tan precioso, que nos presenta primeramente la realidad que usted y yo, en la que usted y yo nos encontrábamos. Usted y yo nos encontrábamos bajo un perfil
de enemigos de Dios. Imagínense. Un enemigo es una persona que no la queremos cerca, es una persona que la queremos tener alejada de nosotros. Y eso era lo que Dios había hecho. Delante de la presencia de Dios estábamos alejados, estábamos, tal como ya lo habíamos leído en Romanos capítulo 3, verso 23, estábamos destituidos. Es decir, usted y yo no teníamos parte ni herencia en este reino. Usted y yo estábamos destituidos de la gloria de Dios. No sé si usted me está entendiendo, pero usted y yo éramos enemigos de Dios. Pero aquí el apóstol Pablo en el verso 10 resalta algo bien impresionante al decir: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo. Es que, hermano amado, el papel que llevó a cabo Cristo en la cruz del Calvario, por eso es de que hoy nosotros, cada vez que participamos de la mesa del Señor, precisamente conmemoramos ese sacrificio perfecto, ese sacrificio expiatorio, ese sacrificio, mis hermanos amados, que ahora nos ha enlazado para con el Padre, ese sacrificio que nos ha reconciliado, que ha traído la paz. Cuando en otro tiempo usted y yo éramos enemigos, cuando en otro tiempo usted y yo llevábamos una vida alejada de Dios, ahora usted y yo hemos sido reconciliados delante de la presencia de nuestro Dios. Yo no sé si usted puede bendecir el nombre del Señor, yo no sé si usted le puede dar gloria a Él, pero qué maravilloso ahora, mis hermanos amados, es poder estar en paz con Dios. Es poder estar en paz para con el Padre Celestial. Qué precioso es poder ver esa obra maravillosa que Cristo operó en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros. Y ahora, mis hermanos amados, al poder ver el trabajo de mediación que Cristo hace, si vamos rápidamente, por favor, a la carta a los Hebreos, capítulo número 7, y su verso 25, vayamos por favor, Hebreos capítulo número 7, versículo 25, vayamos por favor a la Escritura y vea lo que dice aquí la palabra de nuestro Dios. Hablando acerca de ese oficio de que ahora Cristo vive para poder interceder por cada uno de nosotros. Pero si leemos desde el versículo número 22, dice de la siguiente manera: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los sacerdotes, dice, llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio, dice la palabra, inmutable. Es decir, un sacerdocio que permanece para siempre. Pero ahora vea y tome nota de lo que dice el verso 25. Dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Escuche, a los que por él se acercan a Dios, porque no podemos acercarnos a Dios por otros medios. Yo espero darme a entender con lo que le estoy diciendo, porque al entendido, dijo alguien por ahí, ¿verdad? Por señas, ¿verdad? Usted interprete lo que estoy tratando de comunicarle en este momento. Dice aquí: por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, porque Jesucristo es el único medio para podernos acercar al Padre. No existe ningún otro medio, no existe ningún otro camino. Por eso ya habíamos citado Juan capítulo 14, verso 6. Él es el camino, Él es la única verdad y Él es la vida. Y nadie puede llegar al Padre por ningún otro medio, sino es a través de su Hijo amado Jesucristo. Pero la parte por la que estoy citando este texto es la siguiente, y es la parte final del verso 25 que estamos leyendo. Dice: viviendo siempre, ¿qué dice? Para interceder por ellos. Hoy Cristo está delante del Padre, y ahora dentro de la mediación que hace Cristo delante del Padre, yo no sé cuántos en esta vida le hemos fallado a Dios. Yo estoy seguro de que en algún momento nosotros quizás hemos hecho algo indebido, algo incorrecto. Pero qué precioso es poder ver esto que dice aquí: viviendo siempre para interceder por ellos.
Por eso es de que Cristo, dentro de su oficio como mediador, está allá delante del Padre diciendo: Padre, valen mi sangre. Padre, aunque él te haya fallado, aunque ella te haya fallado, aunque ella haya hecho lo malo, aunque él haya pecado, valen mi sangre. Yo morí por ellos. Yo pagué el precio en la cruz del Calvario por ellos. Y allá está Cristo, mis hermanos amados, a la diestra del Padre, viviendo, como dice aquí la palabra, siempre para interceder por ellos. Allá está el Padre, el Hijo, intercediendo por la humanidad cada vez que usted falla. Por eso es que la función de Cristo en este tiempo como mediador, ¿sabe cuál es? Jesucristo está llevando a cabo en aspectos, si quisiéramos verlo quizás desde el perfil propiamente legal, Cristo está llevando a cabo el oficio que hace un abogado. Aquel abogado que apela por su cliente. Aquel abogado que apela, que interviene, que intercede delante del juez por aquella persona que cometió un delito. El abogado, hablando en aspectos propiamente terrenales, cuando alguien ha cometido algún delito, cuando alguien ha cometido alguna infracción, cuando a alguien lo han detenido y lo llevan a torre de tribunales, aquella persona tiene que contratar a algún abogado, y si en su defecto no puede contratar a algún abogado, pues hay abogados que están al servicio de las personas que son culpables, y les delegan a algún abogado para que pueda interceder a favor de ellos, para que pueda conocer el caso y para que pueda interceder delante del juez, y de esa manera poder ser absueltos de la culpa, ser absueltos de la condena. Cuando la palabra acá nos enseña que Cristo vive siempre para interceder por la humanidad, precisamente eso es literalmente lo que Cristo hace desde la presencia de nuestro Dios delante del Padre. El Padre como juez y Cristo como ese abogado, como ese intercesor, que cada vez que usted falla, cada vez que usted comete un error, cada vez, mi hermano amado, que usted o su servidor, y eso es lo maravilloso de la gracia, y aunque por supuesto esto que estoy mencionando no es motivo para que nosotros podamos fallar, esto no es ningún motivo para que nosotros podamos pecar, no es ningún motivo para que nosotros podamos hacer lo malo, pero sí nos garantiza que si por alguna razón nosotros pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, dice el apóstol Juan en su primera carta. A Cristo usted y yo tenemos como abogado delante del Padre. Él vive para siempre para interceder por cada uno de nosotros. Por eso qué maravilloso es poder ver, mis hermanos amados, la función intercesora de Cristo para con toda la humanidad. Qué precioso y qué glorioso es poder ver que ahí está Cristo para poder interceder por usted. Él es el único mediador. Por eso el apóstol Pablo, donde iniciábamos leyendo en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, dice Pablo: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el único intermediario, y por eso es de que es a Él, al único a quien podemos pedirle ayuda. Es a Él al único que podemos pedirle auxilio, socorro, porque Él está a la diestra del Padre para poder interceder por cada uno de nosotros. Yo no sé si usted ha sido edificado a través de la palabra, pero voy a ir concluyendo acá la palabra. Me hace falta hablar acerca de lo que era el oficio en la antigüedad de los sacerdotes que llevaban a cabo, le decía, ¿verdad? Esta labor también impresionante, pero creo que por lo menos hemos tocado la parte medular, y como tenemos que ministrar Santa Cena, entonces vamos a ir concluyendo acá la palabra. Pero ¿qué le parece si oramos en esta mañana? ¿Qué le parece si damos gracias a nuestro Dios en este momento para darle la honra y la gloria a Él? Oremos en este momento. Padre, te damos muchas gracias. Te agradecemos, Señor amado, por
por esta mañana preciosa que nos has regalado, donde hemos podido meditar y donde hemos podido reflexionar en tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres ese mediador entre Dios y la humanidad. Tú eres ese mediador, tú eres esa fuente de enlace que nos une para con el Padre. Te damos muchas gracias en esta mañana porque hoy nosotros tenemos acceso directo, entrada directa delante del reino de los cielos. Hoy podemos acercarnos con toda libertad al trono de la gracia, porque Señor amado, tú nos has dado ese acceso maravilloso delante de nuestro Padre Celestial, y por eso te alabamos, por eso te bendecimos en esta mañana, por eso te exaltamos. Porque esa pared divisoria, Señor, porque esa pared que nos separaba en otro tiempo delante de ti ha sido anulada, ha sido derribada, y hoy con toda libertad nosotros podemos tener acceso directo delante de tu presencia. Gracias por ese sacrificio perfecto que hiciste en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros. Gracias porque nos redimiste. Gracias, Señor amado, porque ese sacrificio trasciende de generación a generación, y por eso en esta mañana te bendecimos y te damos gracias porque has hecho la paz entre Dios y nosotros. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.